Respecto al concepto de genocidio, es un concepto acuñado por Raphael Lemkin en el año 1944 en un libro que publica ese año, pero él mismo sugiere que es un concepto nuevo para un crimen viejo. De alguna forma él trataba de pensar que el genocidio se refiere al asesinato de grupos, así como el homicidio se refiere al asesinato de hombres y mujeres en particular. Pero el concepto a su vez de genocidio que él acuña tiene dos elementos interesantes. Por un lado, esta idea, ¿no?, de exterminio de grupo, de colectivo en tanto colectivo, y por el otro lado, la otra parte quizás interesante de su definición es que el genocidio consta como de dos momentos. Por un lado, la destrucción de la identidad de ese grupo, calificado como enemigo, y por otro lado, la imposición de la identidad del perpetrador. El concepto de genocidio va a servir también por la propia difusión que hace el propio Lemkin para que en el año 46, recién creada la ONU, se empiece a pensar una convención para la prevención del genocidio, y recién en el año 48 finalmente se va a aprobar esa convención, que es la que tenemos hasta el día de hoy. Ese concepto de alguna forma va a regir hasta el día de hoy la idea de genocidio, y más o menos hacia la década del 70 empiezan a surgir en diferentes universidades del mundo, por un lado a partir de los estudios sobre el Holocausto, pero por otro lado y en forma paralela también a partir de otros investigadores que empiezan a pensar el genocidio ya no solamente como un fenómeno asociado exclusivamente con el Holocausto, sino como un fenómeno, digamos, general, moderno, en el sentido de que perteneciente a la modernidad, y empiezan a crearse en diferentes universidades del mundo institutos, centros de estudio, centros de investigación, y hoy en día es reconocido los estudios sobre genocidio como un campo disciplinar específico y a su vez multidisciplinario. Para pensar la cuestión de la identidad y relacionado con el genocidio hay que pensar quizás varias cuestiones. Una de ellas es en torno a qué definición o cómo vamos a comprender el genocidio como tal. La Convención de la ONU es una convención o es una definición que da en torno al genocidio bastante discutida al interior de los estudios sobre genocidio. Hay algunos que continúan esa definición y hay otros que han propuesto definiciones más críticas o incluso proponiendo definiciones diferentes, pero todas guardan de alguna forma un núcleo central que es esta idea del exterminio de grupos. Una de las discusiones interesantes para pensar es que la Convención de la ONU entiende al genocidio a partir de grupos protegidos, es decir, define que un genocidio es tal cuando se destruyen y se exterminan grupos religiosos, raciales o étnicos. Sí, es decir, hay grupos que ya de alguna forma están preestablecidos. Mientras que en definiciones más críticas a la de la ONU tratan de pensar de alguna forma la esencia a la que se refería Lemkin, que es la idea de destruir finalmente grupos como tales. Y en ese sentido hay dos discusiones o dos grupos interesantes para pensar que por un lado se los llaman objetivistas y otros subjetivistas. ¿En qué sentido es eso? Las definiciones objetivistas son los que de alguna forma dan por sentado los grupos, es decir, que hay grupos religiosos, raciales, que van más allá, digamos que existen, mientras que las visiones más subjetivistas de alguna forma lo que toman es la mirada del perpetrador, en el sentido que es el perpetrador el que construye el grupo negativo o el grupo, digamos, a ser exterminado. Con respecto a pensar las categorías para comprender el fenómeno, hay una tríada que crea o define o trata de pensar Raúl Hilberg, uno de los primeros estudiosos del Holocausto, que es una especie de triángulo donde ubica las víctimas, perpetradores y en inglés sería bystander, observadores. La idea de la víctima, el grupo a exterminar o a ser exterminado, el perpetrador es el que lleva adelante la acción y el bystander obviamente es el observador. Y lo interesante es no pensarlo como compartimientos estancos, es decir, que la víctima es un sujeto pasivo que solamente recibe la violencia, sino que también puede responder esa violencia. O sea, en el caso del Holocausto podemos encontrar incluso el levantamiento del gueto de Varsovia, es decir, que la víctima no es necesariamente pasiva, y con eso igualmente no quiere decir que no deje de ser víctima. El perpetrador obviamente no es solamente el que lleva adelante la acción de
asesinar, sino también podemos encontrar a los ideólogos, a los que apoyan económicamente. Hay todo una serie de actores dentro de esos grupos. Y lo mismo con los bystanders, ¿sí? O los observadores. El observador no es el mero testigo que no hace nada, sino incluso puede actuar en términos de omisión. Quizás el caso más interesante es la propia ONU, por ejemplo, durante el genocidio ruandés, ¿sí? Que de alguna forma el genocidio se estaba desarrollando delante de sus ojos y no hizo absolutamente nada. El genocidio es un proceso, no es algo que sucede un día para el otro. Y en ese sentido, lo que todos señalan, todos los investigadores sobre genocidio señalan, es que el primer paso o el primer elemento que caracteriza justamente a un genocidio es la selección del enemigo. Es decir, y en ese sentido, para pensar justamente cómo se va construyendo, cómo se va llevando adelante un genocidio, resulta importante pensar de qué forma se va construyendo a un otro negativo. Que nuevamente esto no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso que lleva un tiempo, que muchas veces los estados disponen recursos para ir construyendo justamente a este otro negativo, futuro enemigo. Y obviamente la construcción del otro no significa necesariamente e instantáneamente que ese enemigo va a ser destruido o va a ser exterminado. Todo Estado, de alguna forma, que lleva adelante un genocidio busca una transformación en una determinada sociedad al interior de un territorio determinado. En ese sentido es importante pensar que un genocidio no termina y no es solamente el exterminio de cuerpos, sino también el exterminio material, simbólico, cultural, educativo. Y es por eso entonces que se entiende por lo general que la figura que puede llevar adelante un genocidio por la magnitud justamente de todo esto es el Estado.